Retornamos, Realidad en Contexto, Polvo Real Televisión. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, propone que el Código Penal, que tanto se ha debatido, se conozca en la próxima legislatura y se apruebe. Pero eso lo propone Alfredo Pacheco. Pues ya hay sectores que entienden que ese código no va a ser aprobado. ¿Usted se imagina? Entonces, vamos a ver qué sucede, pero usted escuche sectores opuestos a que el país tenga una norma jurídica avanzada y especialmente como esa, que es la que establece la pena para los diferentes tipos penales en el que incurra un ciudadano. Entonces ya usted puede ver que nos vamos a quedar sin él por muchos años, otros años más, o se va a hacer un traje a la medida de los intereses que están envueltos ahí. La presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, que fue derrocado por un golpe de Estado allí en Honduras. Xiomara Castro ha invitado a que participen en la toma de posesión de ella como presidenta de Honduras a Margarita Cedeño de Fernández, al propio Leonel y a Danilo Medina. Por aquí la nota que me envían no dice que invitó al presidente de la República. Xiomara Castro será la nueva presidenta que ha de dirigir presidente que ha de dirigir los destinos de esa nación suramericana, Honduras. Más de 300,000 familias viven entre basura y aguas residuales, y me parece conservador ese dato, 300,000 familias, y decir que viven entre basura y aguas residuales es lo mismo que decir que viven en estado de indigencia, en indigencia total. Creo que son más. Eso es un dato conservador, porque tomando como parámetro la provincia donde estamos, la ciudad de Santiago de los Caballeros, que todavía tenemos poblaciones que se han formado y viven en las márgenes de cañadas de aguas negras, en medio de inmundicia, materia fecal, contaminación, los niños andando en medio de esas aguas negras, y hay más de una que cruza la ciudad de Santiago de los Caballeros, entonces ya usted puede ver, y esta noticia es de Santo Domingo Norte, que allí sí hay aguas residuales y cañadas. Entonces, no son 300,000. Aquí tenemos millones de familias viviendo en esa situación, que han tenido que improvisar casuchas en la ribera de cañadas de aguas negras para poder tener un techo donde guarecerse con sus hijos, porque no producen con qué pagar una renta, pagar un alquiler de vivienda. Y desde hace muchos años, el Estado Dominicano ha dejado de priorizar la inversión en vivienda para los pobres. Eso es lo que provoca que la gente se vaya a vivir en hacinamiento, en contaminación, en cinturones de miseria, en indigencia. Provoca eso. Esa gran deuda social acumulada que tiene el Estado con los habitantes de este país en el sector vivienda. Ya no se hacen vivienda para los pobres. El negocio inmobiliario lo ha acaparado todo en este país. Y un pobre no tiene 4 o 5 millones de pesos. Ahora mucho más con el aumento de los materiales de construcción
para comprar un apartamento en un residencial, un complejo habitacional de esos que construyen las inmobiliarias. Y por eso cada día más hacinamiento, más contaminación, más indigencia, más pobreza en República Dominicana. Más del 40 o 50% de la población que no tiene casa, que no tiene un techo propio. No es una prioridad del Estado, solo se anuncian. Se anunció un plan denominado Vivienda Feliz, que tampoco era para pobre, tampoco era para indigente, porque ¿con qué va a financiar un pobre una vivienda? La vivienda del pobre hay que hacerla para dársela. El Estado es un barril sin fondo donde se va muchísimo dinero en asuntos particulares que no se sabe dónde va a parar. Y ahora, el Estado tiene un capítulo importante de entrada de dinero para construir esa vivienda a los pobres. ¿Dónde está la cifra de dinero en dólar, en propiedades, en vehículos, en bienes de diferentes naturalezas, bien valorados, que le incautan a los narcotraficantes? ¿Dónde está? Eso puede ser utilizado para construirle vivienda a los pobres, a los indigentes de este país. Debe ser destinado ahí, no pudieran dárselo a nadie, debieran destinarlo a esos fines. A esos fines. Mejorar la calidad de vida de los pobres. Pero sale recientemente publicada una información de los implicados en los grandes escándalos de corrupción que se han dado en el país, que han ido entregando sumas millonarias, cientos de millones de pesos. Por ejemplo, Francisco Pagán ha entregado cientos de millones de pesos en cheques administrativos al Estado Dominicano, lo ha devuelto, y propiedades millonarias, sin lo que va a devolver, sí, pues, tendrá más. Pienso que eso es lo que él quiere devolver, pero si se sigue investigando se va a conseguir más. Y 7 imputados en total, junto con Pagán, que están devolviendo el dinero, y ese dinero el gobierno dominicano debe invertirlo en la gente, debe invertirlo en construcción de vivienda económica para los pobres, en educación, para mejorar la seguridad social, que ha sido un robo al pueblo dominicano, una estafa, un engaño, para mejorar la salud de lo más pobre de este país. Debe ser destinado a esos fines. Para eso debe utilizarse. El dinero de los narcos, el que le incautan a los narcos, que ya pasa a ser del Estado, en dinero, vehículos, propiedades, dinero en dólar, en la mayoría de los casos, que después usted dice, ¿dónde está? Se va por un barril sin fondo, mientras, reitero, 300,000 familias, un dato conservador, porque si se hiciera una estadística a nivel nacional, fueran millones, viven entre basura, aguas residuales, y yo le agrego indigencia, marginalidad, pobreza, contaminación, insalubridad, entre otros. Esa es la dinámica que vive ese segmento de la población dominicana. Eso es. El presidente Luis Abinader ha frenado los privilegios a sus funcionarios. Qué bueno, ¿eh? Presidente Abinader ha privado a los príncipes que le rodean, porque los funcionarios, tan pronto los nombran en una función pública, se convierten en faraones. Le está prohibiendo privilegios como el tarjetazo, pues le dan una tarjeta para que la use a su antojo. Le ha prohibido eso. Privilegios de viajar en primera clase, de disfrutar de una serie de beneficios
que el Estado le daba en calidad de funcionario. Y el famoso dinero que le daban para dietas y viáticos, el presidente ha establecido que luego de realizados los gastos, el dinero que sobre deben devolverlo, que deben devolver ese dinero que les sobre de viáticos y dietas de lo que le asigna el gobierno a los funcionarios. Eso es interesante. Qué bueno. Porque se daban vida de príncipe con el dinero del pueblo, el dinero que puede ser invertido en obras de bien social. Dinero que lo disfrutaban ellos y se daban vida de reyes. Eso debe permanecer. Lo duro del caso es que en nuestro país no prima el concepto de continuidad del Estado. Porque si existiera el principio de continuidad del Estado, estuviéramos hablando en este momento de un proyecto de nación y nuestro país se fortalecería. Pero lo que en este momento es bueno, mañana puede ser desmontado por una improvisación. Implementan otra forma o le dan para atrás, retrocedemos. Y ese es el gran inconveniente que tenemos en este país. Que el concepto de continuidad del Estado no existe, la improvisación sí. Vamos a la pausa, regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.